Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Viña del Mar, en Chile. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo curso, nuevo emprendimiento, en donde te voy a enseñar a trabajar con el framework estrella del ecosistema de Java. Me refiero a Spring Boot. Vamos a aprender a trabajar, como lo dice el título acá, con Spring Boot, con Timeleaf, con MySQL, con MongoDB y API REST también y otras cosas más. Básicamente, la composición del curso va a estar orientada primero a un pequeño repaso muy sencillo, nada complejo, de las cosas básicas que por ahí tienes que conocer del mundo de Java. Después de eso nos vamos a ir a trabajar directamente con una introducción a lo que es Spring Boot para aprender a instalarlo, conocer Spring Suite Tools, que es el IDE con el que vamos a trabajar. Vamos a ver cómo crear un proyecto, la estructura, cómo hacer el despliegue y cómo es el concepto de las anotaciones, que es una de las funcionalidades más importantes que vas a utilizar dentro de lo que es el mundo de Spring Boot. También vamos a ver cómo implementar distintas dependencias, partiendo con una de las más utilizadas en el mundo del desarrollo. Me refiero a DevTools, que te va a permitir realizar deploy automáticos, que eso es bastante cómodo, sobre todo cuando estás en etapa de desarrollo. Luego nos vamos a ir a trabajar con controladores, ¿cierto? Vamos a ver cómo crear rutas, recibir parámetros desde la URL, de distintos modos, ya sea con parámetros a través del método get o incluso mediante query string. Por ahí es lo mismo, pero tiene una variante a nivel técnico, entonces por eso se hace la diferenciación. Vamos a ver también cómo generar anotaciones desde el archivo de configuración, el Application Properties, que tiene cualquier proyecto de Spring Boot. Después nos vamos a dedicar a unos bloques del curso orientados al trabajo con el desarrollo de aplicaciones de carácter monolítico. ¿Qué quiere decir eso? Aplicaciones en donde tú vas a utilizar Spring Boot como backend, bien, y dentro del mismo Spring Boot vas a desarrollar toda la implementación de tu frontend. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del motor de plantillas que trae implementado Spring Boot llamado Timeleaf. Vamos a ver cómo es la implementación de Timeleaf, cómo configurarlo, cómo instalarlo desde Maven, cómo configurar tus vistas, dónde crear las vistas, cuál es la extensión de las vistas que vas a utilizar. Vamos a ver cómo darle diseño a esto a través de la implementación de layout con tus vistas, a través, por ejemplo, de la implementación de Bootstrap, archivos CSS, JS, imágenes y todo lo que necesitas para poder construir un frontend completamente funcional. También vamos a ver cosas muy importantes del mundo de Timeleaf, como por ejemplo lo es el compartir recursos desde los controladores hacia tus vistas, que son muy importantes hacerlo. Bien, vamos a ver también cómo hacer la implementación y la creación de un layout personalizado y centralizado que te permita tener mucho más ordenado tu código, sobre todo a nivel de las vistas mediante la implementación de Fragment. Vamos a ver también cómo trabajar con formularios en Spring Boot, apoyándonos, ¿cierto?, en lo que te ofrece el mundo de Timeleaf, pero también en las distintas potencialidades y funcionalidades que te ofrece el mismo Spring Boot. Vamos a ver cómo hacer validaciones, cómo construir formularios simples, cómo construir formularios de tipo objeto, cómo construir formularios que sean embebidos, cómo trabajar con upload de archivos, cómo trabajar con checkbox, cómo trabajar con campos de tipo select dinámicos. Por ahí vamos a ver algunas configuraciones que tienen que ver con la carga dinámica de datos versus la configuración de componentes, que eso es algo que te va a salvar bastante, sobre todo en el mundo del desarrollo actual. Luego de eso nos vamos a ir a trabajar ya con lo que son funcionalidades más avanzadas. Primero vamos a ver una pequeña introducción a lo que es el concepto, yo creo, uno de los más importantes que tiene Spring Boot, sin lugar a dudas, que es el mundo de la inyección de dependencias. Vamos a ver cómo funciona esto, cómo trabaja la anotación auto-wired mediante la implementación de servicios. Vamos a ver cómo crear un servicio y todo eso para poder entenderlo. Después vamos a ver algunas cosas que son bastante útiles. Por ejemplo, te voy a enseñar a cómo hacer un envío de correos electrónicos mediante SMTP. Vamos a ver cómo crear códigos, por ejemplo, un código de barra, código QR, perdón, que yo creo que eso te va a servir bastante. Y vamos a ver también algo que te va a servir mucho, que es cómo construir clientes para poder consumir APIs REST. Que eso, pensando que hoy en día vivimos en el mundo de los microservicios y las integraciones, sin lugar a dudas que es algo que vas a tener que aprender a hacer.
Después de eso vamos a crear un módulo, vamos a trabajar con un módulo dedicado completamente a lo que es el mundo de las bases de datos. Primero vamos a hacerlo con JPA Repository para poder trabajar directamente con el motor de bases de datos MySQL. Vamos a ver cómo hacer la configuración, cómo instalarlo mediante Maven, cómo hacer la implementación dentro del archivo Application Properties. Vamos a ver cómo es el proceso de la creación de los repositorios. Acá dentro de un proyecto con Spring Boot, sobre lo mismo vamos a ver cómo encapsular esos repositorios a través de servicios, ¿bien? Y mediante esos servicios vamos a inyectar todo eso dentro de controladores, y esos controladores los vamos a adornar por ahora en esta parte del curso con TimeLeaf para poder mostrar la información en el navegador del usuario, específicamente los datos que vienen de las tablas de tu base de datos MySQL. Vamos a ver también cómo crear consultas más complejas, no sé, where and out, where in, que eso son cosas que sí o sí tienes que conocer. También vamos a ver cómo luego de eso generar reportes. Bien. No, pero antes de eso, perdón, vamos a ver cómo trabajar con lo mismo que hicimos en el módulo pasado, pero ahora con MongoDB. La idea de este curso es que tú seas capaz, al terminarlo, de poder trabajar ya sea con un motor de bases de datos relacionales, como también con un motor de base de datos no relacionales. Entonces vamos a ver cómo a través del ODM que te ofrece en este caso el mismo Spring Boot, vamos a ver cómo nos podemos comunicar con MongoDB, y muy importante también cómo poder interactuar con las colecciones que nosotros vamos a crearnos ahí. La idea es desarrollar los mismos procesos que hicimos acá en la parte de JPA Repository, pero hacerlo acá en la parte de MongoDB. Y de hecho el MongoDB lo vamos a trabajar en dos contextos. Primero vamos a ver cómo hacerlo mediante la implementación de Mongo Atlas, bien, que es una herramienta gratuita que te da, una capa gratuita que te da la plataforma del mismo MongoDB. Y luego vamos a ver cómo hacerlo a nivel local mediante la herramienta Robo 3T, que hoy en día sin lugar a dudas es una de las más utilizadas. Después de eso vamos a ir a ver cómo generar reportes, que eso también es algo que es muy importante que tú sepas realizarlo. Específicamente vamos a ver cómo crear reportes en formato PDF, en formato Excel y en formato CSV, que son sin lugar a dudas los tres que más te van a pedir a la hora de trabajar en el mundo del desarrollo real, porque la idea de este curso es precisamente esa, que tú puedas ir a buscar trabajo después como desarrollador o desarrolladora de Spring Boot. Después de eso vamos a ir a ver uno de los principales módulos que tiene Spring Boot. Me refiero a Spring Security. Primero, este Spring Security lo vamos a ver sobre esta misma aplicación monolítica. Vamos a crear un proyecto nuevo, eso sí, en donde vamos a hacer la configuración desde cero, partiendo de la base de que tenemos todos los métodos, ¿cierto? Vamos a ver cómo cargar datos desde las bases de datos y todo. Y una vez que tengamos construido el proyecto, después vamos a ver cómo podemos proteger ese mismo proyecto con Spring Security. Vamos a corregir un error por ahí, una pregunta que se repite mucho en los foros, que es el que la clase Web Configure Adapter hoy día te da error porque se encuentra deprecada. Vamos a ver cómo hacer eso de manera distinta a través de los denominados Security Filter Chain, que es lo que te ofrece hoy día y lo que te propone, lo que te recomienda la documentación oficial del mundo de Spring Boot, para que no tengas esos problemas de trabajar con librerías que estén deprecadas, por lo menos a la fecha actual, que estamos a 15 de septiembre hoy día que estoy grabando este curso, esta clase de presentación del año 2022. Así que por ahí si te has tenido ese problema, bueno, tranqui, que acá en este curso yo te voy a enseñar a cómo corregirlo. Vamos a ver también sobre lo mismo en Spring Security, cómo empoderarnos de Spring Security de tal manera de poder construir un login personalizado, tanto desde el punto de vista de la construcción del formulario, construcción y configuración del formulario, como también vamos a ver cómo poder construir un método que te permita poder empoderarte a nivel de backend de la configuración de Spring Security. Ahí también vamos a ver cómo poder agregar filtros que te permitan indicar o personalizar las rutas protegidas con las que vas a trabajar, que son muy importantes. Vamos a ver también cómo manejar el Authorities, que en este caso te ofrece el mismo Spring Security para poder trabajar con roles y darle permisos diferenciados a los diferentes usuarios con los que tú vayas a trabajar en tu sistema.
Bien, eso es muy importante y es muy demandado y es muy relevante que tú lo conozcas, sobre todo si te quieres ir a trabajar al mercado real. Entonces nosotros acá te vamos a enseñar precisamente a hacerlo desde cero, tanto de partiendo desde la base de crear las tablas que vas a tener que utilizar, como también hacer toda la implementación de los Grant Authorities y todo eso. Bien, y desde luego vamos a ver cómo poder implementar toda esa restricción dentro del mismo time leaf. Te voy a enseñar acá a crearte un servicio que te permita poder administrar la implementación de los roles, de tal manera de que tú tengas el control de todo eso. La verdad que eso va a ser bien importante porque te va a servir muchísimo. Después de eso, vamos a salirnos del mundo de Time Leaf y vamos a ir a ver otra funcionalidad que es muy demandada dentro del mundo del desarrollo. Me refiero específicamente a lo que es el desarrollo de APIs REST. Vamos a ver desde cero, son bastantes clases acá en donde vamos a ver primero cómo configurar una API sencilla con toda la implementación básica, con los métodos get, post, put, delete. Vamos a ver después cómo envolver eso a través del objeto response entity. Vamos a ver también cómo poder crearnos una herramienta que nos permita trabajar con respuestas de tipo response entity, pero personalizadas, para que tú puedas tener el absoluto control, y no solo el control, sino también la estandarización de los JSON response con los que tú trabajas. Vamos a ver también cómo poder recibir datos en nuestras APIs, por ejemplo, a través de parámetros en la URL y también a través de JSON, que hoy en día es de lo más demandado en el mercado, sin lugar a dudas, construir APIs que te permitan recibir JSON requests y tú los puedas procesar. Vamos a ver cómo recibir eso y cómo envolverlo dentro de un objeto para que tú puedas disponibilizar de los datos dentro de tu aplicación. También, luego de eso, vamos a ver cómo implementar JPA Repository acá dentro de tus APIs para poder cargar datos directamente desde tu base de datos, que eso va a ser muy importante que aprendas a hacerlo. Vamos a ver también cómo hacer un CRUD completo con APIs conectadas a bases de datos donde tú puedas crear registros, editarlos, eliminarlos y listarlos, partiendo de la base del estándar que te sugiere recibir y procesar toda la información a través de esos JSON requests de lo que te estoy hablando. Sin embargo, también te voy a enseñar una variante mediante Form Data que te va a permitir poder hacer upload de archivos, que sin lugar a dudas también es una de las funcionalidades más importantes que vas a necesitar desarrollar dentro de tus APIs. Después de eso, después de tener todo eso listo, vamos a implementar dentro de este mismo proyecto de APIs Spring Security para aprender al estilo de las APIs a poder proteger tus rutas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a ver cómo deshabilitar los filtros CSRF automatizados que trae implementados Spring Security. Después vamos a ver cómo poder implementar el Security Filter Chain, en este caso orientado y optimizado para el mundo del trabajo con las APIs. Una vez que tengamos todo eso, vamos a ver cómo poder implementar una dependencia que te va a permitir construir JWT. JSON Web Token. Vamos a ver cómo hacer toda la implementación a través de los modelos, la construcción de un método de utilidades y la generación de un filtro que te va a permitir luego a través del mismo Spring Security poder implementar ese filtro, ¿verdad? Y proteger tus URLs. Y finalmente en ese mismo módulo vamos a ver cómo poder crear un método de login que te permita a través de el envío mediante JSON request de un usuario y contraseña para que tú puedas crear tus propios y darle la opción al usuario de que pueda crearse sus propios JSON, sus propios JWT, que eso es muy importante. En general, en las aplicaciones que tú haces después, si tú quieres conectar tus APIs, no sé, con Angular, con React, con Vue, generalmente vas a tener que hacer eso, vas a necesitar un método de login con el cual la aplicación va a tener que obtener el JSON Web Token y luego ese va a ser el que le va a enviar a las rutas protegidas. Desde luego yo te voy a enseñar también a proteger tus rutas para que solamente en el caso de que reciban un parámetro con bidder, ¿cierto? Vamos a usar el patrón bidder para que te envíe en este caso el JWT. Solamente en ese caso vamos a darle la opción al usuario o a la aplicación de que pueda tener acceso a los contenidos. Y finalmente te voy a enseñar a trabajar con la pasarela de pagos más utilizada en Chile. Específicamente me refiero a WebPay de Transbank. Por ahí lo tengo mal anotado, lo voy a corregir.
Esta es la plataforma, te decía, más utilizada en Chile y más que todo la muestro primero para que aprendas a usarla, desde luego, pero también porque te va a permitir poder poner en práctica muchas de las cosas que vimos acá en el curso a lo largo de todas las clases que nosotros tenemos. Son 23 horas que se van a ver bajo demanda y bueno, esperamos que este curso cumpla con tus expectativas y por supuesto te sirva desde luego para el mercado real, que es un poco lo que buscamos. Estoy a tu completa disposición para cualquier duda y cualquier consulta que me quieras hacer. Y nada, si es que te decides por comprar este curso, te doy muchísimas gracias, con mucha humildad y esperemos que juntos podamos ir recorriendo tu camino hacia el aprendizaje. Nos vemos.